Una niña revela un secreto inesperado, su madre enferma trabaja con amor, y el CEO quedó conmovido. El sonido de las máquinas de coser resonaba mientras Valentina miraba desde la esquina de la habitación, ocultándose entre las sombras. Su madre, doña Elena, con un pañuelo atado a la cabeza y un brillo de determinación en sus ojos cansados, operaba con destreza y dedicación, desafiando cada día su enfermedad crónica como si fuera solo un ligero rasguño. A Valentina le llenaba de admiración, pero también de angustia. La fábrica de costura era su refugio, un lugar donde el esfuerzo y el amor se entrelazaban en cada puntada. Pero hoy, el aire se sentía diferente, cargado de un murmullo inquietante que la hizo temer lo peor. Rumores sobre un posible cierre circulaban entre las trabajadoras, como sombras acechando en la penumbra. ¿Qué haría si su madre se quedaba sin trabajo? La sola idea la llenó de un pánico profundo y desgarrador. Mientras la noche se cernía sobre la Ciudad de México, Valentina no podía despejar su mente. La imagen de su madre trabajando en la fábrica desbordaba de amor, pero ahora se transformaba en un símbolo de incertidumbre. Las enseñanzas nocturnas de doña Elena resonaban en su interior: la vida siempre te pondrá pruebas, mi niña, nunca te rindas. Estas palabras se volvieron su mantra, el impulso que la llevó a decidir enfrentarse al CEO de la empresa, un hombre distante que, a pesar de su puesto, era una figura casi mítica para ella. La idea de hablarle la llenaba de miedo, pero la esperanza de un futuro mejor para su madre la impulsaba hacia adelante. Con una hoja de papel y su discurso en mente, Valentina llegó a la oficina del CEO, un lugar que olía a poder y frialdad. Allí, atrapada entre la ansiedad y la determinación, sintió que su corazón latía contra su pecho, como si fuera un tambor que resonaba en la quietud del vestíbulo. Cuando fue admitida a su presencia, el hombre impasible la miró con desdén. Se sintió diminuta, pero los recuerdos del sacrificio de doña Elena la impulsaron a hablar. Con voz temblante y nervios palpitantes, comenzó a relatar la historia de su madre, un relato lleno de amor, pero también de lucha y sacrificio. Con cada palabra, su corazón se desbordaba, como si cada susurro fuera un grito a la vida misma. Mi mamá trabaja todos los días, a pesar de su dolor, balbuceó, sintiendo como la emoción le ahogaba la voz. Vio en el rostro del CEO un destello de conmoción. Pero cuando su discurso llegó a su fin, el silencio pesó en el aire. Valentina dudó del impacto de sus palabras. ¿Había sido suficiente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De regreso a casa, el pesimismo llenaba el pecho de Valentina. La angustia y la incertidumbre eran sus compañeras de viaje. ¿Hiciste lo correcto? ¿Él realmente escuchó? Se preguntaba, luchando contra la presión en su mente. La preocupación palpitaba con cada latido, haciéndola sentir como si un manto de sombra la envolviera. Cuando encontró los ojos cansados de doña Elena, se hundió en sus inseguridades. Era un ciclo de amor y miedo que la mantenía despierta, luchando entre la esperanza de que su acción pudiera cambiar el destino y el terror de perder todo lo que amaba. Las estrellas titilaban en el cielo nocturno, pero Valentina solo veía oscuridad. Un instante de calma se sintió como un suspiro profundo, pero el eco de la incertidumbre la atrapaba. En ese momento, su mano rozó una carta en el bolsillo de su abrigo. Una noticia que podría cambiarlo todo, un mensaje que podía traer luz o más tristeza. Pero antes de abrirla, se detuvo, sintiendo el peso de todas sus decisiones. ¿Estaba realmente lista para afrontar lo que vendría? Valentina se despertó a la mañana siguiente aún perpleja por la reunión del día anterior. El silencio inquietante de su hogar apenas podía compararse con el tumulto de sus pensamientos. Se sentía atenazada por una mezcla de miedo y esperanza, cada sensación como una ola que la arrastraba hacia aguas desconocidas. La carta en su bolsillo parecía arder con el peso de su secreto, pero la incertidumbre sobre su contenido la mantenía al borde de un abismo emocional. Era momento de enfrentar no solo la posible reacción del CEO, sino también sus propias emociones. La imagen de su madre, luchando día a día, se convertía en un faro que iluminaba su camino.
No puedo fallarle, se repetía, decidida a actuar y hacer algo más que esperar decisiones ajenas. Sin embargo, el miedo se asentó en su pecho como un ladrón en la oscuridad. Necesitaba claridad, y toda su vida había aprendido que la acción era el antídoto contra la pasividad. Después de un desayuno casi mudo, Valentina se sentó a pensar en su siguiente movimiento. Durante semanas, había rápidamente convertido su desesperación en una hoja de ruta. Con una determinación fresca surgió la idea de crear un pequeño vídeo que mostrara la dedicación de su madre, no solo como empleada de la fábrica, sino como un pilar de la familia, una mujer que, a pesar de los obstáculos, nunca apagó su luz. Valentina sabía que la tecnología y las redes sociales eran dos herramientas poderosas en su generación. Tal vez, compartiendo su historia con el mundo, podría atraer la atención que su madre merecía. Con cada vídeo que grababa, un impulso más fuerte surgía en su interior. Revisar cada toma, determinar cuál sería la mejor presentación de su madre, se volvió un proceso catártico. Lo que capturó no fue solo a doña Elena cosiendo, sino la risa de su madre en los momentos de descanso, esos breves instantes donde la enfermedad parecía disolverse ante una broma compartida o una receta familiar contada entre risas. Esa esencia vital que estaba dispuesta a mostrar la transformó a ella misma. Se vio capaz de comunicar algo que siempre había estado oculto, el amor y la resiliencia. Mientras trabajaba en el montaje, se dio cuenta de que cada corte y edición era también una confrontación con su propia vulnerabilidad. Al principio, las lágrimas se mezclaban con cada imagen, pero pronto comprendió que su historia era su poder y que compartiéndola, no solo honraba a su madre, sino que también se empoderaba a sí misma. Así, Valentina comenzó a descubrir todo un mundo donde su voz podría resonar más allá de las cuatro paredes de su hogar. Al finalizar, tuvo que decidir si publicarlo o no. La duda volvió a secarse en su garganta. Con su corazón latiendo a un ritmo frenético, le dio al botón de subir. Un suspiro de alivio precedió a la tormenta interior que la invadió. No había vuelta atrás. Se sintió expuesta, vulnerable, como si un pequeño fragmento de su esencia hubiera quedado colgando de una cuerda. Esa tarde, mientras regresaba a la fábrica para ver a su madre, una notificación iluminó la pantalla de su teléfono. Un comentario se había publicado en su vídeo. ¿Por qué no hacen algo al respecto en vez de quejarse? Palabras que golpearon duro. Comprendió que no podía detenerse ahí, debía enfrentarse a esos que menoscababan la historia de su madre y buscar justicia de una vez por todas. La inquietud regresó, más intensificada que antes. Valentina sintió que iba más allá de lo que esperaba, se sentía enfrentar a una batalla que iba más allá de sus límites. La lucha por su madre se convertiría en una lucha personal que la modificaría para siempre. ¿Estaba lista para lo que eso significaba? Valentina no pudo evitar el torbellino de emociones cuando recibió ese primer comentario. Las palabras eran un puñetazo en el estómago, y la idea de que alguien pudiera minimizar la experiencia de su madre la dejó hirviendo de rabia. Sin embargo, esa cólera se transformó rápidamente en motivación. Se encontraba en un camino que exigía más de lo que había imaginado, pero también era una oportunidad dorada para transformar su dolor en acción. Al llegar a la fábrica, el ambiente era el mismo de siempre, pero para Valentina, todo se sentía diferente. Era como si una nueva capa de realidad se hubiera añadido a su visión. Su madre no era solo una trabajadora, sino un símbolo de resistencia y amor. Esa percepción le permitió encontrar fuerzas que no sabía que poseía. Se acercó a su madre, quien en ese momento charlaba con compañeras sobre un nuevo diseño. La sonrisa de doña Elena iluminó la sala. «Madre», comenzó Valentina, llenándose de valor. «Quiero hablar contigo sobre algo importante». Su voz temblaba una fracción, pero su mirada era firme. La historia de su madre merecía ser contada más allá de los muros de la fábrica. Era su proyecto, su misión, y quería involucrarla completamente. Juntas, podían convertirse en las protagonistas de una historia que resonaría en quienes escucharan. Durante la tarde, ambas empezaron a explorar la posibilidad de crear un blog. Valentina planteó la idea de narrar no solo la vida de su madre en la fábrica, sino también su lucha contra la enfermedad y los sacrificios invisibles que había hecho por su familia. Mientras discutían los detalles, una comprensión profunda creció entre ellas. La vulnerabilidad de compartir sus historias se convertía en una fuerza, una forma de inspirar a otros que enfrentaban adversidades similares. Mientras escribían el primer borrador, Valentina descubrió aspectos de su madre que nunca había valorado.
Recordó los momentos de incertidumbre, de quebranto, y cómo doña Elena se había levantado en cada uno de ellos. La forma en que su madre había integrado el amor por su familia con la lucha diaria en la fábrica, presentaba una fusión poderosa de sacrificio y dignidad. Cada palabra que escribían se sentía como un paso hacia la reivindicación. Era un acto de amor, pero también un acto de empoderamiento. Conscientes de que había que superar el muro del comentario hiriente, se propusieron salir de su zona de confort. Valentina creó una estrategia que implicaba contactar a personas influyentes que pudieran ayudar a que su historia llegara más lejos. Para ella, significaba romper con el miedo que había dominado su vida durante años. Se adentró en redes sociales, compartiendo su intención de que el mundo conociera la lucha de su madre. Tomó diferentes ángulos de su vida diaria y comenzó a mostrar su esencia. A medida que el contenido empezaba a circular, Valentina empezó a recibir respuestas. Muchas personas se sentían identificadas con su historia, y pronto, comentarios alentadores comenzaron a sustituir a la crítica inicial. Sin embargo, no todo sería un camino de rosas. Un mensaje la dejó helada: esto es solo una queja disfrazada. La vida no se resuelve exigiendo, hay que hacer sacrificios. La frase la golpeó, arrastrando consigo un eco de duda que había logrado superar, pero en su interior la determinación comenzó a chirriar. Valentina comprendió que mientras más resonara su voz, más oposición podría encontrar. Había un desafío claro ante ella: demostrar que su historia no era solo una queja, sino un grito de lucha por un cambio significativo. La búsqueda de justicia por su madre ahora se entrelazaba con su propia búsqueda de identidad y poder. ¿Sería capaz de sostenerse ante la crítica y continuar luchando por lo que creía? En su corazón, una chispa de resolución brillaba más fuerte que nunca. Era el momento de levantar los ojos hacia el futuro, donde las decisiones que tomara podrían definir no solo su vida, sino la de todos los que compartían su historia. Tenía que averiguar hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su madre y por sí misma. Aún quedaba un camino incierto, pero si iba a enfrentarse a los adversarios que la desalentaban, había que preparar sus armas para la batalla. Era el inicio de un viaje que la llevaría a terrenos desconocidos, pero Valentina sabía que no había vuelta atrás. Con su mente enfocada y el corazón en llamas, se preguntaba: ¿hasta dónde estaré dispuesta a llegar por mi verdad? Valentina no podía permitirse rendirse. Todos los días se despertaba con un propósito renovado, pero también con una responsabilidad creciente. Esa sensación de que la historia de su madre necesitaba ser urgentemente contada se convertía en una carga que la impulsaba. En los siguientes días, se comprometió a seguir contactando a personas influyentes, pero cada rechazo era un golpe a su determinación. Las contestaciones frías de algunos de los contactos la hicieron dudar, y por momentos se planteó si estaba realmente capacitada para llevar esta carga. Sin embargo, cada vez que sentía que su resolución flaqueaba, recordaba la sonrisa de su madre en los días más difíciles. Esa imagen la mantenía anclada, y con cada historia que compartía, sentía que iba más allá del simple acto de escribir. Valentina comenzó a asistir a talleres locales de escritura y comunicación, donde se rodeó de personas que compartían sus inquietudes y sus sueños. Estos encuentros se convirtieron en refugios creativos, en espacios donde podía sacar lo que había dentro de ella con libertad. Una tarde, durante una de estas sesiones, conoció a Javier, un periodista con un enfoque en historias de vida. Su entusiasmo por contar relatos humanos encendió en Valentina una chispa de esperanza. Javier le ofreció orientarla sobre cómo presentar su propuesta a un blog de alcance más amplio. Para ella, ese era un primer paso hacia lo que deseaba, y no podía dejar pasar esa oportunidad. En sus conversaciones, Javier le enseñó a articular su voz. No solo hables de lo que ha pasado, sino de lo que eso significa para ti y para tu madre, le aconsejó. Valentina comenzó a entender que su lucha personal podría resonar más si se centraba en la conexión emocional, en la autenticidad que emanaba su historia. A través de esta nueva mirada, empezó a escribir mucho más que una simple biografía, estaba fluidificando su experiencia en un torrente de emoción que era imposible ignorar. Cada palabra que tecleaba la acercaba un poco más a su madre, pero también le hacía enfrentar sus propios miedos. Un viento de inseguridad le susurraba que su historia era insignificante, que debía apaciguar su voz. Pero el eco de su determinación era más fuerte. Esto no era solo un grito de ella, estaban compartiendo el grito de todas las mujeres que, como su madre, habían enfrentado adversidades en silencio.
Cuando finalmente envió su propuesta de artículo a un conocido blog, sintió que era un rompimiento necesario. Las noches en vela ahora se convertían en un proceso creativo, y a medida que los días pasaban, Valentina se dio cuenta de que era más fuerte de lo que había imaginado. La lucha no solo había sido por su madre, sino por su propia voz y por un cambio que ya comenzaba a resonar en su interior. Aún así, no pudo evitar sentir que se estaba acercando a un precipicio. Sin poder evitarlo, la ansiedad la asaltó. ¿Qué pasaría si sus palabras no resonaban? ¿Si el rechazo la desanimaba aún más? Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras enviaba su narrativa con un clic final. En su interior, chisporroteaba una inquietud que contrastaba con la emoción de haber dado ese paso. En los siguientes días, la incertidumbre se forjaba junto al deseo de validar todo el esfuerzo, quería saber si sus palabras podían provocar el cambio que anhelaba. Ese resultado se estaba convirtiendo en una brújula vital para su camino. Estaba dispuesta a defender su verdad, pero ¿hasta qué punto podría llevar su lucha sin perderse a sí misma en el proceso? Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo que había dado y lo que estaba por venir, se sentó en la oscuridad, formulando esa pregunta crucial en su mente. La respuesta podría cambiarlo todo, y Valencia sabía que su travesía apenas comenzaba. Justo en ese momento, un mensaje llegó a su correo. Era de un conocido periodista que había leído su propuesta. Sin embargo, la respuesta era incompleta, un simple "me interesa, hablemos". ¿Era posible que este nuevo contacto pudiera abrirlas puertas que tanto anhelaba? ¿O solo sería otra oportunidad perdida que la haría cuestionar sus esfuerzos? La ansiedad creció, y con ella, una chispa de determinación. Valentina se sentó con el corazón desbocado frente a la pantalla de su ordenador. Ahí estaba, la primera oportunidad de hablar sobre su historia, de abrir una puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo. Hablemos. Esa escueta frase podía ser el principio de algo grande o, quizás, la continuación de su tormento interior. Respiró hondo y se preguntó, ¿estaba realmente lista para esta conversación? El mensaje provenía de Diego, un periodista respetado en el ámbito de las historias laborales, había logrado hacer resonar voces de personas invisibles y vulneradas. Valentina buscó su número y, con manos temblorosas, lo marcó. A medida que el tono de la llamada sonaba, sus pensamientos volvieron a la imagen de su madre, su mirada llena de sueños a medio cumplir. La idea de hablar por ella la llenaba de un ímpetu casi palpable. «Hola, Valentina», respondió Diego con una voz clara y cautivadora. Él había leído su propuesta y estaba impresionado. Tras intercambiar algunas palabras de cortesía, Valentina decidió lanzarse al abismo. Se atrevió a explicar su motivación, a compartir la esencia de su madre, no solo como una enferma, sino como una mujer cuyo amor había forjado su historia. Hablar era un acto de valentía, pero también de vulnerabilidad. Diego mostró interés en el significado de esa lucha, y Valentina se sintió empoderada. En la conversación, empezó a usar las herramientas que había aprendido de Javier, dispensando argumentos emocionales que reflejaban no solo su deseo de ser escuchada, sino la relevancia de las luchas invisibles en la sociedad. Valentina buscaba no solo visibilidad, sino sentido a su propósito. En ese momento, la conexión que se estableció fue inesperada y transformadora, cada palabra liberaba el peso que había cargado. Al finalizar la llamada, Valentina sintió un aire renovador. Su mente zumbaba, pero esta vez era por motivos diferentes, estaba considerando el impacto que su historia podría tener, no solo en la vida de quienes la leyeran, sino en su propio destino. Había dejado su huella en la conversación, y eso la llenó de una satisfacción que no había sentido hasta ahora. Sin embargo, una pequeña sombra se deslizó por su conciencia. Todo ese empoderamiento venía con un nuevo desafío, cumplir con las expectativas que ella misma había creado. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino. La adrenalina la mantenía despierta y enfocada, pero la presión de escribir se mantenía constante. Valentina sabía que debía corresponder al interés de Diego, y cada palabra que escribía se mezclaba con inquietud. Comenzó a cuestionarse sobre la profundidad de su habilidad. ¿Era suficiente el enfoque personal que había adoptado? ¿Lograría captar la atención del lector sin caer en la sentimentalidad vacía? A medida que se acercaba la fecha límite, su mente comenzó a conjurar dudas que desdibujaban su certeza. ¿Y si Diego se desilusionaba? ¿Y si su historia no era suficiente?
La combinación de su autoexigencia y el miedo al fracaso se convirtieron en un círculo vicioso. En ese momento, decidió un cambio radical. En lugar de dejar que esos pensamientos la paralizaran, se obligó a escribir más allá de sus miedos, armándose con la fuerza de su historia. Era un capítulo más de su lucha personal, un diálogo interno sobre la resistencia. La noche antes de entregarlo, Valentina se sentó frente al ordenador. Una vez más, revivió las memorias de su madre, trasladándolas al papel. Las imágenes de sacrificio y amor fluían, y así, poco a poco, el artículo tomó forma. Cada letra era un paso hacia su autenticidad, y cuando finalmente hizo clic en enviar, sintió que la marca que quería dejar se había materializado. Sin embargo, en la profundidad de su ser, una preocupación no se desvanecía. ¿Cómo reaccionaría Diego? ¿Y si su respuesta no era lo que soñaba? La ansiedad la angustió de nuevo mientras aguardaba su respuesta, pero esta vez había una diferencia. Valentina había descubierto que en su búsqueda, ya no solo defendía la historia de su madre, sino que emergía como una versión más fuerte y consciente de sí misma. Días después, mientras trataba de mantener la calma, mira su móvil e intercepta un nuevo mensaje de Diego. La anticipación aceleró su pulso. Este sería el momento que podría definirlo todo, un punto de inflexión. Con un nudito en el estómago, abre el mensaje. Me interesa tu relato, pero hay detalles que necesitamos discutir. Las letras se volvieron borrosas por un instante. ¿Era eso una oportunidad de profundización, o el principio de un cambio drástico que podría alterar el rumbo de su historia? Las horas transcurrieron con una lentitud desesperante. El mensaje de Diego había encendido en Valentina una mezcla de esperanza y temor. Necesitaba entender qué más quería discutir. Cada palabra era un paso hacia lo desconocido, una puerta que podía abrirla a nuevas oportunidades o cerrarla de golpe. Se sentó de nuevo frente al ordenador, revisando mentalmente el contenido de su relato. ¿Era suficiente? ¿Había falencias? Sin embargo, la incertidumbre también se había transformado en un aliado. Sabía que, para crecer, era necesario desafiar sus propios límites. Había aprendido que, si quería construir una voz auténtica, necesitaba estar dispuesta a enfrentar la crítica. Así que, en lugar de dejarse llevar por el pavor, decidió prepararse. Repasó el artículo, anotando en una libreta lo que consideraba aspectos destacables y áreas que quizás requerían más profundidad. Esa acción no solo la distraía, también la empoderaba. El simple hecho de ir tomando decisiones, de ser proactiva frente a la incertidumbre, era un avance en su desarrollo personal. La mañana del encuentro con Diego llegó. Valentina se arregló con cuidado, consciente de que su apariencia era un reflejo de cómo deseaba ser percibida, profesional, segura, con la determinación de quien sabe lo que quiere. En el camino al café donde habían acordado verse, recordó la última conversación con su madre. Había sido un día ajetreado, y su madre, agotada, aún logró sonreírle, dedicándole sus palabras más sabias: nunca dejes que el miedo apague tus sueños, Valentina. Las enseñanzas de su madre resonaban en su mente mientras se acercaba al lugar. Al llegar, se encontró con Diego, quien la saludó con una sonrisa animada. Comenzaron a charlar de manera cordial, y Valentina sintió una oleada de confianza que le permitió abrirse. Después de algunos intercambios, Diego fue directo al grano. Me gusta tu historia. Sin embargo, creo que podemos profundizar en ciertos aspectos. Su mirada fría pero firme la instó a seguir adelante. Valentina tomó una respiración profunda. El desafío estaba a la vista. ¿Qué quieres saber?, le preguntó, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir por su cuerpo. Diego hizo una serie de preguntas que la obligaron a profundizar más en sus sentimientos, en sus recuerdos. ¿Qué es lo que realmente quieres transmitir sobre tu madre?, inquirió. En ese instante, la voz de Valentina se tornó más clara. Antes, habría vacilado, pero ahora, en medio de esa conversación impulsada por una curiosidad genuina, sintió un renovado propósito. Explicó cómo su madre había sido un ejemplo de resiliencia, y cómo había visto su lucha no como una carga, sino como un acto de amor diario. La plática se intensificó. Cada respuesta que daba se sentía como una catarsis, como si estuviese desenterrando partes de sí misma que había mantenido ocultas. Diego tomó notas con interés, asintiendo de vez en cuando. Valentina ya no estaba temerosa de ser demasiado emocional, en su lugar, se sentía libre de ser auténtica.
Tras horas de conversación, Valentina salió del café con la sensación de haber hecho más que simplemente contar su historia. Había compartido una parte de su esencia, y eso le permitió comprender que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su identidad. Ya no era solo la hija de su madre, sino una mujer con voz y visión propia. A medida que se alejaba, una nueva pregunta emergió en su mente: ¿estaba realmente lista para el siguiente escalón? Mientras repasaba las afirmaciones de Diego, su pulso comenzó a acelerarse nuevamente. Estaba en los inicios de abrirse al mundo, y eso traía consigo el terror de lo desconocido. El mensaje de Diego seguía resonando: los detalles que necesitamos discutir. Una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez, su viaje apenas comenzaba y con ello, el reto de no solo hablar, sino de escribir una narrativa que pudiera cambiar vidas, empezando por la suya. ¿Qué Discovery podría estar aguardando en ese camino? La fuerza del propósito. Comenzaba a burbujear en su interior, y con cada paso que daba, se apegaba más a la idea de que su historia podría ser solo el inicio de algo grandioso. Valentina se trasladó a su apartamento, aún vibrante tras la conversación con Diego. Su mente no dejaba de girar en torno a las preguntas formuladas, a las respuestas que había dado. Algo había cambiado en su interior. La conexión que había experimentado al hablar de su madre la llenaba de energía y determinación. Era como si hubiera descubierto una parte de sí misma que había estado oculta, un núcleo de autenticidad que le permitiría comenzar a moldear su escritura no solo como una tarea, sino como una extensión de su propia vida. Se sentó frente al ordenador. Las palabras surgían con más facilidad que antes, como si cada tecla que pulsaba destellara con los ecos de aquel diálogo. Sin embargo, detrás de esa claridad, una sombra de duda volvía a asomarse: ¿era lo suficientemente buena? ¿Podría realmente impactar a otras personas con su historia? Pero ahora no permitió que esos pensamientos la paralizasen. Al contrario, la memorización de la conversación con Diego era un recordatorio constante: profundizar, mostrar vulnerabilidad, ser honesta. La lámpara que iluminaba el rincón de su sala parecía brillar con una luz diferente mientras tecleaba. Animada por la urgencia de capturar sus pensamientos, trazó un esquema de su narración. Intentó visualizar cómo encajar sus experiencias personales con los momentos cruciales de su vida, siempre bajo la figura inspiradora de su madre. La rabia del silencio se transformaba en un torrente de palabras, llevándola a reflexionar sobre cada obstáculo superado y cada lección aprendida. Valentina se detuvo. El crucigrama de su vida no era simple, y eso la acercaba más a su verdad. Decidió incorporar un nuevo elemento en su narrativa: el descubrimiento de sus propios talentos. Esa era otra faceta que había estado opacada durante mucho tiempo. Desde pequeña, había disfrutado de la escritura, pero no se había atrevido a considerarlo algo más que un hobby. Ahora, podía ver que ese talento era parte de la historia que estaba construyendo, una habilidad que merecía ser alimentada. Con el flujo de ideas, se dio cuenta de que podía crear un paralelo entre su vida y la de su madre. La similitud de luchas, la fortaleza requisitoria para enfrentarlas, todo comenzó a amalgamarse en su mente. Extrajo de sus recuerdos el momento en que decidió que no dejaría que la enfermedad de su madre definiera su futuro. Esa decisión se transformaba en un elemento clave de su historia. Comenzaría a compartir no solo su lucha, sino su amor y admiración, permitiendo que su voz reverberase. Mientras creaba, una posibilidad electrizante surgió en su interior: ¿y si su relato no solo se tratara de su vida? Podría convertirse en un faro de esperanza. En ese instante, decidió que no solo escribiría para ella, sino para otros, convirtiéndose en una voz que diera consuelo y reconocimiento a quienes atravesaban experiencias similares. Los días siguientes se convirtieron en una intensa exploración de su propia narrativa. Valentina se sumergió en el trabajo, escribiendo y reescribiendo hasta que cada palabra parecía traspasar el papel. Pero a medida que profundizaba en su historia, se vio forzada a confrontar viejos demonios, recuerdos de dolor, de pérdida, y también de un amor que había sido un pilar en su vida. Una noche, mientras revisaba sus notas, el timbre de su teléfono interrumpió su concentración. Era un mensaje de Diego: Valentina, creo que es momento de presentarte a un grupo de escritores. Me gustaría que lo consideraras. El corazón de Valentina se detuvo momentáneamente. Presentarse ante un grupo de otros escritores representaba un nuevo umbral, una escalera que aspiraba a alcanzar, pero también un potencial campo de batalla. ¿Estaba realmente lista para este desafío?
La posibilidad de ser juzgada era aterradora, pero el deseo de crecer, de absolver cada vez más luz en su escritura, se hacía fuerte en su interior. Cerró los ojos por un momento, sintiendo que una decisión inminente se dibujaba en el horizonte. Lo que le esperaba podría definir su camino, pero el reconocimiento de su propio poder le daba la confianza necesaria para avanzar. Podría, de verdad, dar ese paso hacia lo desconocido y permitir que su talento floreciera entre otros apasionados por la escritura. La decisión se volvería fundamental, un nuevo periplo en su desarrollo personal que, seguramente, cambiaría su vida. Valentina se despertó con el canto de los pájaros ajenos al tumulto interno que la sacudía. Aquella mañana, la perspectiva de un encuentro con otros escritores inflaba su pecho de ansiedad y emoción. Era como si la vida le estuviera ofreciendo un espejo, una oportunidad para reflejar, a través de su arte, algo más que simples palabras. Sin embargo, la duda seguía fluyendo a través de ella. ¿Realmente estaba lista para compartir su historia en un entorno donde otros la examinarían, la compararían, tal vez la criticarían? Se levantó de la cama, y mientras se preparaba, sintió como cada gesto cotidiano se tornó un acto de preparación personal. Mirándose en el espejo, fue consciente del ser que estaba en proceso de transformación, no solo una escritora, sino una mujer que se atrevería a mirar de frente sus miedos. La luz que entraba por la ventana parecía intensificarse, como si el universo le confirmara que estaba en el camino correcto. Después de un desayuno ligero, se sentó frente a su computadora y revisó las notas que había compilado en las últimas semanas. Las páginas estaban llenas de garabatos, fragmentos de recuerdos, y evocaciones de su madre. Con cada línea, sentía que las palabras estaban más estructuradas, más conectadas a su esencia. Su historia había comenzado a tomar forma, y ahora parecía un lienzo vibrante esperando a ser completado. Mientras escribía, su mente revisaba lo aprendido en los encuentros con Diego. La profundidad de su voz interna se consolidó con conceptos que antes le parecían intimidantes. Aprovechar su vulnerabilidad, mostrar emociones crudas y reales, era la clave que anhelaba, una pieza del rompecabezas que solo ella podría encajar. Pero ahora no solo platicaba con un amigo, se preparaba para exponerse ante un grupo de otros buscadores de verdad. La sola idea le cegaba la mente momentáneamente, pero la determinación comenzaba a repeler las sombras. Valentina tomó una respiración profunda. Sintió que el proceso creativo se retroalimentaba, en la pulsación de cada palabra latía una electricidad que iluminaba su pizca de inseguridad. Ese día encontró un nuevo tema en su escritura: la humildad de compartir su historia no era solo una entrega, sino un regalo. Podía dar voz a quienes, aun en su silencio, también habían lidiado con el dolor y la esperanza. Mientras se preparaba para salir, su mente voló a la imagen de su madre. Recordó cómo siempre había cultivado su pasión por el arte, cómo había trabajado a pesar de las adversidades para hacer florecer el talento, un acto de resistencia y amor. La idea de imitar ese legado le dio un nuevo enfoque, no solo era su historia, era un homenaje. El viaje hacia el encuentro de escritores se sintió interminable. Las calles parecían respirar con el ritmo de su creciente determinación. Cuando finalmente llegó al lugar, una pequeña sala llena de escritores se abrió ante ella como un mar de oportunidades, cada rostro posible representaba una historia única. Sin embargo, el primer paso para ser parte de aquella comunidad significaba enfrentar el miedo a ser juzgada, a compartir su experiencia con un grupo desconocido. Al entrar, un torrente de conversaciones vibrantes la envolvió. Las risas, las miradas curiosas, las charlas compartidas sobre la escritura establecieron un escenario que la hacía sentir tanto acogida como vulnerable. Valentina exploró la selección de actividades programadas y notó que había un ejercicio de escritura que animaba a cada miembro a compartir una pieza breve, seguida de la retroalimentación. Se sentó en la última fila, intentando disimular su temblor. A medida que escuchaba las narrativas de los demás, la realidad se desnudaba. Cada voz resonaba con la autenticidad de la experiencia propia. Un pensamiento fugaz la atravesó: ¿podría su historia impactar a alguien de esa manera? Cuando llegó el turno de compartir, su corazón latía como un tambor. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la ansiedad, Valentina se dio cuenta de que el momento había llegado. Tomó aire y se levantó, sintiéndose como una espiral ascendente, consciente de que el paso que estaba a punto de dar podría cambiar el rumbo de su desarrollo personal. La mirada atenta de sus compañeros la hizo tambalear, pero el deseo de ser honesta y clara se inundó en su pecho, lista para arrebatar el silencio. Y así,
comenzó a contar su historia, observando cómo el mundo que la rodeaba se desvanecía. La conexión con sus palabras, el eco de la lucha y el amor, resonaría más allá de su propio entendimiento. Pero en medio de su narración, cuando el espacio parecía llenarse con su voz, una pregunta inesperada surgió en la mente de Valentina: ¿qué pasaría si revelara el secreto más profundo que había guardado sobre su madre, aquel que había permanecido oculto por tanto tiempo? El pulso en su interior dio un giro. Su relato estaba a punto de tomar un giro inesperado, desbordando no solo emociones, sino el verdadero significado de su viaje personal. Valentina sintió como sus palabras comenzaban a fluir con una intensidad que no había anticipado. El ambiente a su alrededor se desdibujó y la sala se convirtió en un eco de su historia. Había decidido no solo compartir su experiencia, sino desnudarse emocionalmente, desenterrar aquellas verdades que décadas de silencio le habían impuesto. Mientras la voz de su madre resonaba en su mente, recordó lo que había significado el amor y la lucha, cómo su madre había batallado contra la adversidad, y cómo esas batallas habían moldeado a la mujer que era. Mi madre fue una figura increíblemente fuerte, comenzó, y su voz se quebró. Pero no se detuvo. Sintió que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un puente hacia la autenticidad. En los rostros de la audiencia, pudo ver no solo atención, sino reflejos de sus propias historias, de sus propias luchas. Y entonces, en un acto casi catártico, Valentina decidió revelar lo que había guardado con recelo, el secreto que podía desmoronar los cimientos de su relato. Mi madre, ella no solo trabajaba por su familia. También lidiaba con una enfermedad que demandaba todo su empeño y amor. Las reacciones fueron inmediatas. Un murmullo de sorpresa y empatía recorrió la sala. Cada mirada parecida a un abrazo silencioso reforzaba el lazo creado en esos momentos. Para Valentina, cada palabra pronunciada era un paso hacia la libertad, hacia la aceptación de su pasado. Era un baluarte de luz, incluso en sus días más oscuros. Lo que muchos no sabían es que ella escribía versos en su mente mientras se debatía con el dolor. Esos versos fueron la semilla de mis propias historias. Los murmullos se transformaron en un silencio profundo. Esa conexión visceral, ese hilo invisiblemente tejido entre su vida y la de su madre, estaba resonando en todos los presentes. Cada historia compartida por otros parecía adquirir una nueva dimensión, como si las luchas individuales se entrelazaran en una narrativa universal. A medida que compartía más, Valentina notó cómo un sentimiento de empoderamiento reemplazaba al nerviosismo. El miedo al juicio se difuminaba en un mar de empatía genuina. Era como si cada palabra validara no solo sus experiencias, sino también aquellas de los demás, transformando la vulnerabilidad en fuerza. Pero un giro inesperado la sacudió. En medio de la narrativa, recordó la última conversación que había tenido con su madre. Nunca dejes que el miedo te paralice, Valentina. La historia es un regalo, compártela con quien esté dispuesto a escuchar. Aquella frase reverberó en su interior. ¿Estaba realmente dispuesta a mostrar su dolor más profundo, a exponer no solo sus logros, sino también sus cicatrices? El final de su cuento llegó con un nudo en la garganta. Y a pesar de todo, mi madre me enseñó que el arte de vivir también es aprender a lidiar con la tristeza. La escritura no solo es una salida, es una herramienta de resistencia. La sala se llenó de un grosero aplauso que la sorprendió. Lo que había comenzado como un acto de miedo se había transformado en un momento de conexión genuina. Sin embargo, al terminar, Valentina sintió un escalofrío en su espalda. Había compartido su secreto, pero una vuelta más tenía que darse. Una sombra de duda se cernía sobre ella, había abierto una puerta que no podía cerrar. ¿Cómo reaccionarían los demás, en especial aquellos que conocían a su madre? En la sala, algunos rostros mostraban comprensión, otros sorpresa. La ansiedad la invadió de nuevo, insinuando inquietantes preguntas. La voz de Diego resonó en su mente: la verdad es poder, pero también puede ser peligrosa. Ahora, mientras su corazón aún palpita con la energía de lo compartido, una nueva realidad comenzaba a tomar forma. Valentina se preguntaba si había un precio emocional que pagar por su sinceridad. ¿Podría igualar la luz del amor con el peso de la verdad? El camino hacia la sanación podía no ser lineal. El verdadero desafío como escritora y como mujer había comenzado. Su historia no. Solo era un espejo, era un trampolín hacia lo desconocido, y Valentina no podía evitar preguntarse a dónde la conduciría a continuación. Valentina se sentó en el borde de su cama,
el eco de sus propias palabras aún resonando en la sala que había convertido en su refugio creativo. Aquella tarde había sido un hito, el momento en que decidió abrazar no solo su historia, sino la esencia de su madre. La liberación que sintió al compartir su secreto lo era todo, había trascendido el miedo y la incertidumbre, convirtiéndose en un vehículo poderoso para su crecimiento personal. La semana transcurrió como un torbellino, repleta de mensajes de apoyo y reflexiones sobre su presentación. Las redes sociales estallaron con personas compartiendo sus propias historias, creando un sentido de comunidad que Valentina nunca había anticipado. Se sintió empoderada al ver que su voz resonaba, no solo para ella, sino para aquellos que luchaban en silencio. Cada vez que leía los comentarios, sentía que una parte de su madre seguía viva en cada palabra de aliento. El vínculo que había forjado con las personas había transformado su perspectiva. Ya no solo era la hija de la mujer enferma, Valentina se había establecido como una narradora de experiencias auténticas. Su madre siempre le decía, el amor y la lucha nunca son en vano. Esa lección ahora arraigaba en sí misma, y comprendió que cada lágrima derramada, cada golpe de dolor, había cultivado la fortaleza que necesitaba para abrazar su verdad. Con esta nueva claridad, Valentina decidió dar un paso más. Se comprometió a convertir su historia y la de su madre en un libro, una narración que reflejara el amor entre madre e hija, las dificultades de la vida y la importancia de la resiliencia. Sentía que su propósito había evolucionado, y con él, su llamado a compartir experiencias que inspiraran a otros. Los días de escritura se convirtieron en rituales sagrados. Con cada página que llenaba, Valentina profundizaba más en sus memorias, tejiendo una historia que abarcaba no solo las luchas, sino también las victorias, esas pequeñas luces que pululan en la oscuridad. Mi madre, mis recuerdos, mi historia, se entrelazaban en una danza de emociones, revelando la profundidad de su legado. El momento culminante llegó cuando recibió una invitación para presentar su historia en un importante evento literario. Sentada en la mesa, rodeada por aspirantes a escritores y amantes de las letras, se sintió invadida por una mezcla de nervios y emoción. Sus experiencias resonaban en cada uno de los rostros que la escuchaban y ella, cual ave fénix, se estaba elevando como una narradora experta. Cuando llegó su turno, se levantó y, tras una respiración profunda, compartió el relato que había labrado con tanto esmero. Al finalizar, el aplauso fue ensordecedor. Hubo lágrimas en los ojos de muchos, y Valentina supo que había logrado lo que se proponía, conectar a las personas a través de su historia y la de su madre. En ese instante, entendió que cada desafío había sido un peldaño hacia su evolución, el dolor se había transformado en compasión y las batallas en el motor de su voz. La culminación de su esfuerzo se convirtió en algo palpable, su primer libro fue publicado, y su historia comenzó a resonar en el mundo editorial. Recibió correos y mensajes de lectores que compartían cómo su relato les había inspirado a enfrentar sus propios dolores. Valentina había alcanzado lo que antes parecía un sueño lejano, y no solo había conquistado a una audiencia, sino que había alcanzado una visión más clara de su propósito. Cada reconocimiento, cada diminuto logros, contribuía a su crecimiento personal y profesional. Valentina había logrado crear una red de apoyo, no solo para sí misma, sino para todos aquellos que se sintiesen invisibles y sin voz. Confiada y segura, encontró su lugar en el mundo literario como defensora de quienes luchan en silencio. Mientras veía su libro en las estanterías, comprendió que el amor y la lucha por su madre no habían caído en el olvido. Cada palabra escrita no solo honraba su legado, sino que causaba un efecto en los demás, encendiendo la chispa de la lucha en quienes la leían. Valentina había alcanzado una posición establecida, un lugar donde su voz resonaba con fuerza. De pie ante el espejo aquella noche, se sintió diferente. Había transformado su vida a través de la narrativa, había encontrado su voz, así como la de su madre. Las sombras de la incertidumbre ya no la atormentaban, lo que una vez fue un secreto se había convertido en una gloria luminosa. Valentina sonrió a su reflejo, sintiendo que, al final, lo que había comenzado como un acto de amor por su madre, se había ampliado a una vida llena de propósito, conexión y luz. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal, porque lo que se viene es inspirador y transformador. Este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse ni un segundo de las historias que marcan la diferencia. Dejen un me gusta ahora, su apoyo alimenta el algoritmo para que más personas encuentren estas narrativas que cambian vidas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión.
No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de esas acciones. Haz la diferencia, haz clic ya.